Hey guys, welcome to a new video. This is Jose Freile, your English teacher. In today's class, we're going to learn the expressions there was and there were. And we use them to express the existence of something. So let's start with this class. Hola chicos, bienvenidos a esta nueva clase en la cual vamos a aprender las frases había y habían, expresiones que nos sirven para hablar de la existencia de algo, pero en el pasado. Ya habíamos tratado este mismo tema, pero en el presente. Por acá les dejo el video recomendado, así que empecemos con esta clase. Vamos a recapitular entonces cómo expresábamos la existencia de algo en el presente. En la primera imagen podríamos decir que hay un niño en el parque, y en la segunda que hay niños en el parque. En inglés diríamos con la primera imagen, there is a kid in the park. Hay un niño en el parque. Pero lo que estamos tratando ahora es cómo expresarlo en el pasado. Es decir, que había un niño en el parque. Diríamos la frase, there was a kid in the park. De esa manera expresaríamos la existencia de ese niño en el pasado. There was a kid in the park. Había un niño en el parque. Ahora bien, para hacerlo de forma plural, diríamos en presente, there are kids in the park. Hay niños en el parque. De forma pasada, diríamos, there were kids in the park. Y es lo que estamos tratando de aprender, el pasado. There was a kid in the park y there were kids in the park. Ahora bien, en su forma negativa, es decir, para expresar la no existencia de algo, diríamos que there was a kid in the park en afirmativo, pero de forma negativa, que no hay. Como pueden ver en la imagen, diríamos que there was not a kid in the park. There was not. Solo le agregamos un not y ya expresamos la no existencia. O también podríamos decir wasn't, lo mismo. There was not a kid in the park, or there wasn't a kid in the park. Ahora bien, para expresar que había niños en el parque, habríamos dicho que there were kids in the park. Había niños en el parque. Para expresar lo negativo sería there were not. Recuerden, de nuevo con un not, there were not kids in the park. No había niños en el parque. O también podríamos haber dicho weren't. So, there weren't kids in the park. De esa manera funcionan estas frases. En la siguiente actividad nos piden que completemos las frases con la idea de que había o habían, y en inglés diríamos there was en singular o there were en plural, en algún lugar, algo o algunas personas. Vamos con number one, donde nos dicen que some tea on the table, algo de té sobre la mesa. Si están hablando en singular, habría algo de té sobre la mesa, así que diríamos que there was some tea on the table, había algo de té sobre la mesa. Vamos con number two, donde nos dicen no new teachers in our school. No nuevos profesores en nuestra escuela. Es decir, que no habían nuevos profesores en nuestra escuela. Ya no existían o no habían más. Todos eran antiguos. Así que colocaríamos que, ya que son profesores en plural, there were no teachers in our room. Ya que aquí nos dan el no, otra forma también de decir el not en negativo, entonces no hay necesidad de colocar el were not o weren't. Y ustedes continúan con el resto de las frases. En esta actividad nos piden que realicemos dos procesos. En el primero, que completemos con there was or there were. Había o habían. Así que vamos a empezar con la primera frase, donde nos dicen que a supermarket near my house, un supermercado cerca de mi casa. Como están hablando de uno solo, a supermarket, diríamos there was, había un supermercado cerca de mi casa, quiere decir que ya no hay. Y en la segunda parte nos piden que change the following sentences, vamos a cambiar las frases a la forma negative, a la forma negativa. Así que empezamos con there was a girl at the door, había una chica en la puerta. Al transformarla a la forma negativa, le agregamos, recordamos un not después del was, y ahí tendríamos que there wasn't or there was not a girl at the door. No había una chica en la puerta o a la puerta. Lo mismo haremos con el resto de las frases.
En la siguiente actividad nos dicen que this is a very famous place in London. Este es un lugar famoso en Londres, la capital de Inglaterra, called Piccadilly Circus, llamado el Circo Piccadilly. The photo was taken in 1896 y que la foto fue tomada en 1896, es decir, en el pasado. Y nos piden que analicemos la foto para completar las frases, teniendo en cuenta si había o habían o no tales cosas. En el primer caso nos dicen any skyscrapers. Dicen que ningún, ya con eso nos dan una clave, rascacielos. En efecto, la mayoría de los edificios eran de 2 pisos, así que no había rascacielos. Diríamos que there was or there were. Bueno, teniendo en cuenta que están hablando en plural, skyscrapers, agregándole una S al final, diríamos en inglés que there weren't o there were not any skyscrapers. Y lo mismo haremos con el resto de las frases. Ustedes continúan. En la siguiente actividad nos piden 2 procesos. En el primero vamos a convertir todas las frases a su forma negativa. Empecemos. Number 1. There was a cake on the table. Había un pastel sobre la mesa. Para hacerlo negativo le agregamos un not después del was y nos quedaría que there wasn't or there was not a cake on the table. Recordemos que este wasn't es la contracción, la forma breve, corta de was not. Y en la segunda parte nos piden que convirtamos cada una de estas frases en preguntas. Y lo único que hacemos con las preguntas es invertir la primera y la segunda palabra cuando es una pregunta sencilla. Así que tenemos there were 5 children in the room. Habían 5 niños en el salón. Y para hacer la pregunta lo invertimos. Así que tenemos este acá y este en la otra posición. Y nos quedaría la pregunta were there 5 children in the room? Habían 5 niños en la habitación. Y lo mismo haremos con el resto de las frases. En esta actividad vamos a completar con there was, there were, was o were el siguiente texto. Empezamos con my countryside town, mi pueblo, very different in the past. Mi pueblo, muy diferente en el pasado. Están contando entonces sobre un pueblo que, al parecer era muy diferente en el pasado, ya que las opciones que tenemos es había en singular, habían en plural, era o estaba en singular, was, y era o estaba en plural, were. Ya que están hablando de un solo pueblo, diríamos que era muy diferente en el pasado. Mi pueblo era muy diferente en el pasado, tendríamos que my countryside town was very different in the past. Y lo mismo haremos con el resto de este texto. Guys, y con esta actividad hemos llegado al final de este video y al final de esta clase. Si nos gustó, dejemos un like y también activemos la campanita para seguir recibiendo nuestras actualizaciones. No siendo más por el momento, stick around and goodbye.